Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ya estamos en comunicación con la Inca, que está en el lugar de los hechos, está en La Plata. donde vive. ¿Qué haces, Inca? Buenas noches, ¿cómo va? Ahí está. ¿Se me escucha? Ahora sí. Hola. Ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Ahí ¿Cómo estamos, va? ahí estamos. Todo bien, acá desde La Plata, exactamente. Donde nació todo. Exactamente, el origen de todo. El origen. Recién escuchábamos La hija del fletero. Hmm. Es una, digamos, dentro de las muchas letras que yo considero poéticas, maravillosamente poéticas del indio, esa es una. Y puedo confesar acá entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, que yo insistí mucho conversando con el indio en estas semanas, digo, para meter la letra de La hija del fletero entre las que íbamos a leer mañana o las que íbamos a interpretar mañana. Y el indio no le tiene gran afecto, digo, yo creo que le cuesta, esta es mi sensación, que a él es una letra que tiene que ver con recuerdos de él muy particulares, muy concretos, y le da la sensación de que todo por eso es como tan carnal y tan pueril, entre comillas, que le cuesta encontrarle el valor poético, ¿no? Pero al contrario, yo creo que es de esas canciones, digo, que ya cuando empieza La hija del fletero, linda, infinita. Y ahí ya te mató, digo, porque ya colocó una idea, sacó de la galera algo que reconfigura todo completamente, ¿no? Porque hasta el linda, por eso el linda es como banal, ¿no? Digo, es como del barrio. Pero de repente la misma chica, que es la hija del fletero, que es linda, pero a la vez es infinita. O sea, la coloca, digamos, coloca al personaje y a la historia que está arrancando en un lugar que ya, por eso que ya no es carnal y concreto, sino que tiene resonancias míticas, ¿no? Para vos, ¿de qué está hecha la poesía del indio? Digo, ¿cuáles serían sus ingredientes más notables o los primeros que te vienen a la cabeza? Bueno, ahí me dejaste un poco servida esta adjetivación insólita. Me parece que es uno de los elementos. Yo eso lo vinculo con la poesía de vanguardia. El indio es muy lector, imagino que la poesía de vanguardia algún tipo de efecto tuvo, pero lo vinculo con eso, ¿no? Hay imágenes, hay adjetivaciones que tienen que ver con la metáfora insólita, que tienen que ver con algo que no esperabas, que a diferencia quizás de la poesía de vanguardia, yo siento que el indio combina eso con algunos referentes que sí puedes anclar, lo que decías vos en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? La hija del fletero. Entonces, bueno, ahí aparece un elemento costumbrista, que claro, o sea, uno no sabe que formó parte de la vida del indio, entonces uno lo recepta de una manera muy diferente, pero bueno, la hija del fletero, todos conocemos un fletero y hay que debe tener hijas. Entonces ahí eso te lleva a algo costumbrista y de repente aparece esa adjetivación insólita. U otras letras que uno a veces a partir de saberlo, otros quizás porque lo escuchamos a él, sabemos que trata sobre algún suceso histórico de los 80, pero el modo en que eso se trabaja son con metáforas o imágenes muy insólitas que también hacen que uno construya el sentido de una manera bastante fragmentaria y libre, ¿no? A mí me parece que eso es muy propio de la poesía de vanguardia, que el indio logra articular con un universo que se ha considerado propio del realismo o propio del costumbrismo, ¿no? De determinadas escenas, personajes que son más, si se quiere, nacionales y populares o barriales o de la jerga carcelaria. Yo diría que
lo fundamental para mí del indio es la mezcla de universos y de elementos lingüísticos y de imágenes de mundos muy distintos, con mucha libertad. Por supuesto que también aparece cierta opacidad, que a mí es lo que más me gusta también del indio. O sea, a mí me parece que uno de los grandes milagros de la lírica del indio es que letras tan opacas, algunas son casi gongorinas, parece barroco, sean tan populares, ¿no? Porque va en contra de un montón de ideas, por lo menos que organizan algunos campos de los estudios literarios, ¿no? La idea de que sí o sí la lírica para ser popular y masiva tiene que ser clara, distinta, ¿no? Poder decodificarse fácil. Y el indio es como un caso de un fenómeno muy masivo que siempre dijo, ¿no? Bueno, no me interesa mucho eso. Es verdad que también yo siento que el último disco es mucho más simple, ¿no? Como que hay un trabajo de depuración lingüística del indio que quizás también tiene que ver con una vuelta a lo sentimental. Eso es muy interesante para ver, porque también me parece que es un autor que tiene distintas etapas o que tiene distintos momentos. Pero si yo tuviese que resumir, me parece que es eso, la mezcla virtuosa de elementos y de tropos que provienen de distintos lados, seguramente de vivencias del indio, de jerga que escuchaba, de referencias de la contracultura, de situaciones históricas. Eso a mí me parece que hace algo muy singular, ¿no? Muy raro, muy distinto, ¿no? Las letras del indio no se parecen a nada. De hecho, están así que pueden ser satirizadas por un Capusotto, ¿no? O sea, ¿cuándo puede ser satirizado? Cuando realmente tenés un estilo muy singular, si no, no hay manera. Pero ahí digamos, para ir clavando en la pared de corcho determinadas ideas. Lo de la mezcla me parece fundamental que mencionaste. Ahora, yo preguntaba por elementos y parte digamos de la gracia, o en todo caso de la potencia explosiva, digamos, de esto que el indio arma, es que es una mezcla de elementos que no son naturalmente vinculables o naturalmente asociables, ¿no? Vos decías, o sea, por un lado mencionabas poesía de vanguardia, que es cierto, digo que tiene que ver con lecturas del indio. Por el otro lado, todos sabemos que hay una especie de vivencia de la calle, o sea, de lo popular, de los códigos populares, llegando al extremo de lo carcelario que vos mencionabas también. También, creo yo, digo, ya que estamos tirando en esa olla o tratando por lo menos de identificar algunos de esos elementos, hay algo del lenguaje de la agitación política, ¿no? Del agitprop de determinada época. Y pensaba, digo, bueno, cuando te escuchaba, digo, estas cosas, por eso que no son, porque decir, ok, una de dos, o la calle o poesía de vanguardia. O una de dos, o poesía de vanguardia o agitación política, digo, porque en general la poesía de vanguardia es muy irreductible en el sentido de no ser utilizada o llevado para el lado de lo político, ¿no? Digo, se justifica tan solo por sí sola, digo, no busca validaciones externas en el mundo de lo real. Y quizás tiene que ver en algún sentido con que el indio es esa mezcla, y que si el indio es esa mezcla es porque vivió en un país, en un momento y en una cultura que tornó factible esa mezcla. Digo, que en cualquier otro lugar del mundo en general hubiese estado, por eso, segmentada en artistas distintos, ¿no? Digo, cada uno, pero por eso, digo, ese fenómeno de la clase media baja en Argentina, creada por el peronismo, digo, muy claramente, ¿no? Digo, el hecho de que el indio haya tenido su infancia en ese momento y que su padre haya podido tener un muy buen pasar, habiendo arrancado como simple empleado raso del correo argentino. Entonces, esa posibilidad de conocer la calle y al mismo tiempo tener acceso en una época infinitamente pre-internet y pre-Google a infinidad de estímulos,
de todo tipo, creo que es muy nuestra, ¿no? Digo, no lo planteo por el lado así de reivindicación nacionalista estúpida, sino en el sentido de que me parece que es un combo que se arma, que es muy argentino y que por eso, entre otras cosas, hace que le cueste tanto viajar a otros lados o ser comprendido de otros lados, ¿no? Sí, me hiciste acordar al escritor argentino y la tradición de Borges, ¿no? Decías peronismo, me voy al otro polo, que es como borgiana, como peronista borgiana lo tengo que mencionar, porque justamente en ese ensayo Borges plantea que un modo de ser nacionalista, y yo creo que el Indio estaría bastante de acuerdo, por lo menos con lo que hizo en su obra y esta mixtura de la que hablamos, que lo propio de ser argentino es tomar todas las tradiciones de los países centrales o de los países que tienen tradiciones largas, por ejemplo Europa, y mezclarlas con cierta irreverencia. Y me parece que eso también es un elemento, la irreverencia en la mezcla, que es algo muy argentino también en ese sentido, ¿no? De cierta tenacidad, por decir también un adjetivo que aparece, ¿no? La idea de lo tenaz en la lírica del Indio, y sí, desprejuiciadamente articular algunos elementos de la literatura premiada o reconocida de Europa, la literatura de los beatniks, el lenguaje coloquial de determinados momentos históricos, y de no tener una reverencia, ¿no? Yo eso igual creo que, si bien es algo muy argentino, como decís, porque esas son las condiciones de posibilidades, es el humus cultural, me parece que el Indio aprovecha, pero también me parece que el Indio siento que nunca fue del todo importador de una manera bastante lineal la lírica, ¿no? Como que por ahí yo pienso en otro tipo de letristas que son muy buenos, pero siento que hay una adopción más clara de cierto tipo de lírica, de cierto tipo de tradición, y me parece que el Indio es mucho más irreverente en ese sentido, ¿no? Mezcla cosas, aparece y tiene un poco su propia, como si estuviese un poquito más allá de las modas, ¿no? Como decía Copy, aquí yo me río de las modas. Por supuesto que hay etapas que uno podría decir, bueno, acá se ve que hay algo que tiene que ver con lo social y lo cultural, que está más marcado en este momento de su lírica, pero un poco como que el tipo tiene su propia poética y hay cosas que, por ejemplo, el bestiario nunca lo abandonó, o determinados símbolos que reaparecen, como que pareciera que es un tipo que va un poco mirando lo que sucede alrededor, pero también con sus propias obsesiones, qué sé yo. El impacto de la contracultura, yo creo que hasta la última entrevista con Rosenblatt sigue hablando de lo mismo, ¿no? Como que hay algunas cuestiones que se mantienen como una suerte de núcleo muy singular. Y eso me parece que también está bueno, ¿no? Es una irreverencia, pero que a la vez eh, tiene también su singularidad, que no me refiero al autor, al Indio como genio romántico, ¿no? Esa cosa, obviamente que están estas condiciones de las que hablabas vos, sino como una singularidad, como ciertas obsesiones que uno encuentra en una figura y que a mí me cuesta encontrar, quizás porque desconozco otros países, ¿eh? Pero me cuesta encontrar una lírica que tenga esos mismos elementos. En cambio, por ahí, cuando pienso en otros escritores del rock, digo, bueno, esto sí me suena un poco más a Trabajan, es fácil lírica. encontrarles referencias de determinadas tradiciones, incluso dentro de lo que es Sí, la lírica del rock. sí. Digo, yo agregaría como estamos tirando elementos, digo, también cultura popular, ¿no? Cultura popular, sí, totalmente. Una de las cosas que a mí me atrajo del primer momento a la letrística del Indio era la sensación de que precisamente porque utilizaba determinadas palabras era porque había leído determinadas cosas que yo había leído, ¿no? Claro. Cómics, por ejemplo, historietas, Mm. determinado tipo de jerga, bueno, Gulp, Bang Bang, Mm. bueno, pero Banzai, infinidad de Parabellum, que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Pero me retomo lo que decías, por un lado es cierto, digo, en ese sentido se podría decir que es borgiano, en el sentido de que para él puede tomar todas las tradiciones, o decir, o todas las tradiciones son mi tradición, pero aparte subrayar esta cosa absolutamente personal, en el sentido de que
eso es el indio, digamos, esa cabeza, digamos, esa sensibilidad, esa emotividad, digo, es eso lo que está ahí. Es como si el tipo hubiese dicho, yo soy esto y me cago en todo lo demás, ¿no? Que en todo caso después a uno siempre le maravilla esta cuestión que vos mencionabas también de cómo es que esta poesía que está escrita como diciendo esto lo estoy escribiendo solo para mí, si la entiendo yo solo es suficiente y no necesito a nadie más, genera lo que generó, ¿no? Pero me parece que es muy singular en el sentido de que lo retrata y lo pinta maravillosamente, digo, todos los elementos por eso, de su sensibilidad, de sus preocupaciones, de sus obsesiones, están ahí, están puestos ahí, bueno, por más contradictorios que puedan parecer entre sí, ¿no? Y eso es lo que genera, bueno, usaste la palabra singularidad y me parece que es la adecuada, ¿no? Sí, vos decías lo de contrarios, juego de contrarios para mí también es un elemento muy interesante y con respecto a la sensibilidad también a mí siempre me gustó mucho esta mezcla entre un cierto cinismo en el mejor de los sentidos, pienso en los cínicos griegos, ¿no? En ese sujeto en Diógenes que estaba ahí en bolas puteando a todos y diciendo que todo era una mentira, no en el mejor, no en el sentido de gente de ultraderecha que se ríe de los débiles, sino en el buen sentido de la tradición cínica, que un poco tiene que ver también con los anteojos negros, ¿no? Con cierto distanciamiento, con un modo de hablar de lo real con cierto desprecio también, pero un desprecio desde la contracultura de lo peor, digamos, de los sistemas, y también una gran sensibilidad, ¿no? Es como, son cosas que también son contrarios, pero que aparecen en la lírica del indio. Satirizaciones muy cínicas, muy distanciadas, y por otros momentos un nivel de afectación y de sensibilidad que a mí, por lo menos eso siempre me conmovió. Y también me parece que hay algo que a mí me pasaba que generacionalmente hay un montón de referencias que no entendía, que después cuando uno se vuelve, yo me acuerdo cuando me hice fanática a los 15 años que iba a un cibercafé a buscar las letras y descargarlas y buscar los poemas de Kerouac que él mencionaba, ¿no? La típica fanatismo que ramifica y además el indio siempre te llevaba lecturas a otras bandas, tenía también eso de interesante para una búsqueda. Pero a mí también lo que me pasaba es que a veces las letras me funcionaban como una suerte de acertijo interesante, como una esfinge, porque yo no entendía qué mierda estaba escuchando. Me acuerdo que una vez hicieron como un especial de Los Redondos, creo que el canal de la música, y le preguntaban a Mercedes Sosa sobre la lírica del indio, y ella decía, no entiendo una mierda, ¿viste? Algo así como que decía, yo la verdad que no entiendo, y a mí me pasaba lo mismo, pero me atrapaba eso. Era como una suerte de cosa, un mesmerismo, ¿viste? No entiendo, pero acá me imagino esto y voy para acá, con jijiji, ¿viste? Las imágenes, porque aun si uno no entiende lo que se quiere plantear como una suerte de narración, te vienen las imágenes, te vienen los efectos. Me parece que eso también está bueno, ¿no? Que no hay que entender todo, no hay que sí o sí captar las referencias y que muchas veces esa no comprensión del referente, porque no tenés ese conocimiento cultural, puede ser una suerte de plus, porque hay hay una experiencia que estás teniendo, ya te digo, porque flashaste una, que nada que ver, que también es muy intensa. Y yo he hablado con otras personas y fans y ricoteros que también les pasó eso. Y que por ahí los que les pasaba en un momento era estaba muy extendido el tema de revistas de rock que te explicaban los temas del indio. Entonces algunas eran re truchas porque te decían, todas tienen que ver con la falopa, ¿viste? La típica. Es como, bueno, sí, es uno de los elementos, pero también hay una ambigüedad que es deliberada, etcétera. Y a veces eso era como un poco también, supuestamente se refería a eso, tenía como una suerte de cosa un poco frustrante, ¿no? Porque, no, yo me había hecho toda una película y en un momento yo dejé de comprar esas revistas porque me daba cuenta que lo que estaba haciendo yo y mi propia experiencia era mucho más interesante. Después, por supuesto, también hay un modo de comprender las letras del indio que puede ser muy rica en este sentido, de que te pones a leer más cosas,
de que te vas hacia otros lugares, de que tenés un aprendizaje cultural de referencias, de jergas. Eso también para mí intensifica la experiencia. Pero puede ser también que eso, que por ahí no entiendas muy bien de qué mierda está hablando Jijiji y la pases bárbaro y estés flasheando una que... Ay, yo recuerdo mucho eso, esa experiencia que me quedó de escuchar por primera vez, comprar el cassette, comprar el CD cuando todavía se hacía eso y entrar como en una suerte, ¿viste? De universo, de imágenes que la verdad, no sé, es como de las cosas más alegres que recuerdo. Después uno por ahí crece, ¿viste cómo es el sentido? Y la racionalización, y por ahí no tenés esa intensidad, pero quedan restos de esa intensidad también. Y eso a mí me parece muy interesante, y me parece que, de nuevo, no sé con cuántos pasa, con cuántos letristas y músicos argentinos. Pasa seguramente, porque son experiencias que tienen que ver con la poesía también. Pero me parece que con el indio pasa de una manera singular. Si no, no habríamos tantos enfermos, tanta gente que quedó tan mal de la cabeza con lo que ha escrito ese hombre. Digo, algo genera, porque, ¿viste? Hasta a nivel de, no sé, subjetivarte políticamente en buena medida Mm. a partir de los redondos. A mí eso me pasó y hay mucha gente que conozco que le pasó, que hay algo de la sensibilidad que no te digo te moldeó el indio, pero que te acompañó en esa construcción política también. Eso a mí me pasó y creo que le pasó a varios. Eh, yo, bueno, vengo desde hace años escuchándolo hablar de estos temas y donde él por eso trata de explicar constantemente esta cosa de que es como una mancha sobre la que cada uno proyecta lo que Mm. necesita proyectar, ¿no? En realidad yo se lo decía a él, digo, porque la parte del pinta y todo, digo, boludo, al final, de Mm. alguna manera, usás una técnica parecida, ¿no? Digo, primero a partir de una mancha le buscas una forma y después la tomás esa mancha y le agregás otras cosas o la deformás otra vez. Eh, pero que es un poco por eso, como un test de Rorschach, en el sentido de que es algo muy claramente informe a primera oída, a primera visión, sobre lo cual uno va proyectando sus propios fantasmas, ¿no? Y hoy encontraba, digo, después de conversar estas cosas durante años, encontraba una frase de T.S. Eliot, nada menos, que decía muy claramente lo mismo que le vengo a escuchar decir al indio durante tanto tiempo, ¿no? Dice, la poesía genuina puede comunicar antes de ser comprendida. Mm. Y me parecía que un poco tenía que ver con eso también, ¿no? Como decir, o sea, genera una cuestión emotiva que en todo caso uno después trata de destilar o de entender. De alguna manera es lo que nos pasa a todos objetivamente en frente a cualquier obra de arte, ¿no? Primero nos pasa y después tratamos de explicarnos por qué nos pasa, ¿no? O encontrar una explicación que no necesariamente tiene que ser la verdad, es la explicación que uno se da. Pero lo indiscutible es que genera eso. Y lo maravilloso es que genere eso en públicos tan distintos, ¿no? En generaciones sucesivas. Es algo que, eso es algo que el indio también dice, son esas cosas que si las quisieras hacer deliberadamente no se pueden, ¿no? Digo, son como fenómenos, creo que exceden al mismo artista, ¿no? Digo, creo que en algún lugar el indio fue muy genuino en el sentido de que hizo lo que le salió del quinto forro de las pelotas a hacer, que era lo que quería hacer, y que él era el primero en no poder imaginarse nunca que se podía generar semejante cosa alrededor de su obra, ¿no? Vos mencionabas recién lo de el rol que también tuvo en cierta formación política, y uno piensa, digo, en los 90 básicamente, porque es el momento que uno asocia como la gran explosión popular de Los Redondos. Y los 90 eran un tiempo particularmente desangelado, hijo de puta, ¿no? Y muy particularmente maltratador
de las clases populares y muy particularmente maltratador de los y las jóvenes. Digo, ¿cómo se te ocurre alguna explicación o algo de cómo semejante obra, que parece la receta de todo lo que no habría que hacer, generó en ese contexto tan particular, donde uno, que se lo ves y decís, bueno, o sea, canción de protesta, o punk, y sin embargo, no, Los Redondos, y las letras del Indio, digo, ahí hay algo que a mí siempre me resulta fascinante, sobre lo cual digo, merecería que se escribiesen tomos y tomos, ¿no? Sí, tenés razón, no lo había pensado en esos términos de por qué. Me parece que si lo tengo que ir fácil, el neoliberalismo genera mucha cultura del descarte y la lógica de ricotera y del indio, de ir a buscar en la cultura lo que la cultura descarta, que es más una lógica contracultural anterior, si se quiere, en términos epocales e históricos de acontecimientos, bueno, hizo que justamente esa lírica, esa propuesta, le esté hablando a los que en ese sistema estaban siendo todo el tiempo asediados, descartados, quizás ahí en la idea del descarte y de lo que un sistema está dejando en los márgenes, pero que la lírica del indio y la experiencia también de Los Redondos le estaba hablando a eso, y le estaba hablando desde distintos lugares, desde la lírica, pero también desde algo que a mí me parece muy potente políticamente, que es la independencia. Y no transar, no por una cosa tonta de no querer tener poder, porque de hecho yo creo que hay que buscar el poder en el sentido de una influencia, pero no en el sentido de comprometer tu propia visión, comprometer tu propio proyecto artístico y tu propia también sensibilidad y nada, tu proyecto vital, ¿no? En el sentido también de vínculo con lo artístico. Y también pienso si no hay algo del orden del hedonismo, en el sentido de proponer un hedonismo diferente, ¿no? Un hedonismo que no era claramente el hedonismo de los 90, de Susana Jiménez con el Hawaiian Tropic, de la cosa Miami, Pizza con sino que era champán. ¿qué? Pizza con champán, digo, era la época, Pizza ¿no? con Claro. champán, claro, sino que era un hedonismo más bien mucho más democrático en un punto, mucho más plebeyo, mucho más también melancólico, ¿no? Como una mezcla entre, porque si uno escucha La Mosca y la Sopa, hay algo medio entre hedonismo y melancolía, ¿no? Y que no es el hedonismo de ese cerdo que aparece así tan Pink Floyd, hecho por Rocambole, que es justamente los que se quedan con todo el plato, ¿no? No sé, me parece que todo esto que estoy diciendo de ninguna manera está dicho así, porque es lo que hablábamos antes, quizás se podría pensar como estructuras de sentimiento, como dice Raymond Williams, ¿no? Como configuraciones de lo que se está viviendo, pero que el arte primero lo configura antes de que se pueda articular de la manera en que nosotros quizás retrospectivamente podemos pensar los 90. Pero quizás algo entre la cultura del descarte y lo que hacía el indio con el descarte de la cultura, y un trabajo con el placer, que no era ese tipo de placer que proponía los 90, ¿no? Que era un modo también tan, no sé, tan estandarizado y poco singular, ¿no? Que era, bueno, era la imagen del placer de los 90 era consumista, ¿no? Y ahí también es raro igual lo que decís, porque es una lógica cultural que el indio hacía jugar que estaba un poco a destiempo, ¿no? Había cierto anacronismo, pero a la vez obviamente actualizado para esa mirada, con esa sensibilidad, pensando lo que sucedía en los 90. Quizás sabían que iba a terminar todo como el orto, entonces había como una suerte de inteligencia preclara y medio melancólica, de una melancolía por el futuro, porque sabían cómo iba a terminar. Eh, bueno, el futuro llegó hace rato, ¿no? Como esas fórmulas melancólicas de cierta desazón, pero que a la vez no termina de ser un pesimismo nihilista. Eso es lo que yo siento con la lírica del indio, ¿viste? Como que hay una crítica al sistema, hay cierto cinismo, hay cierta mirada muy
desesperanzada de determinadas dinámicas, y está ahí el engranaje de Sartre, que fue tan importante para el indio, que siempre la cita como un modo de pensar la política, pero a la vez es como que siempre hay un ventilus, como que siempre el placer insiste, como que hay una posibilidad. Yo no, quizás algunas letras sí son un poco más oscuras, pero yo no siento que, no sé, terminé de escuchar un disco de Radiohead, ¿viste? El más triste, si se quiere, o el más doomer, o no sé, u otro tipo de líricas que realmente son más, bueno, no hay futuro, o el punk, ¿no? No hay futuro, todo es una mierda. Se juega otro tipo de sensibilidad y de afecto, y vos terminás ahí escuchar el tema un poco caliente, un poco triste, caliente en el sentido de sexual, ¿no? Un poco erotizado, un poco triste, un poco pensando, ¿no? Me parece que es mucho más plural el tipo de afecto que pone en juego el indio. Y quizás eso en los 90, no sé, generó como una suerte de refugio para un montón de jóvenes que estaban realmente yéndose al tacho, porque para quienes no vivimos del lado bueno de los 90, viste, la gente que se iba a Miami, qué sé yo, bueno, te quedaba eso, te quedaba el rock. Yo igual era muy chica todavía, pero bueno, algo recuerdo de haber atravesado mi adolescencia cuando se terminó la fiesta, ¿no? El fin de fiesta noventista fue complejo, y ahí también estaba el indio, y ahí también estábamos Sampler, digo, realmente, sí, qué sé yo. Yo siento que cada disco del indio ve venir la época de cosas que pasan después, pero a la vez configura a través de la condensación cosas que no tienen que ver con la ideología, con lo articulado, sino con sentimientos, pensamientos, modos de ser que recién después vemos claramente articulados, ¿no? Recién después nos podemos dar cuenta que los 90 era también un momento de impotencia, un momento de desastre, pero quizás en ese momento cuando se estaba viviendo no era eso lo que era lo dominante, ¿no? No sé, eso también es una capacidad del indio de condensar la época, Pero al mismo en tiempo ese sentido. generaba, digo, si bien, si tratabas de analizar lo que había de discurso puramente político en las letras, sí podías decir que la visión era pesimista. Mm, Lo que la banda generaba era todo lo contrario, mm, porque generaba comunidad, y generaba lo más parecido a una democracia real, que podías conocer cuando tenían lugar las misas, ¿no? Entonces en las misas sí. era ese lugar donde éramos todos iguales, los que tenían guita para pagar la entrada, los que no tenían guita para pagar las entradas, donde nadie se enojaba, digo, porque el otro no tenía la entrada, porque sabíamos que tenía tanto derecho que los que podían pagarla. Y estaba esta cosa por eso, de generar una comunidad en un contexto absolutamente desmovilizador Mm, y despolitizado como eran los 90, ¿no? Ya mm, el mismo hecho, digo, este truco que ni siquiera lo generaron el Indio y Sky voluntariamente, eso de decir, bueno, ¿quiénes eran Sui Generis? Y Sui Generis eran Charly Nito. ¿Quién eran Almendra? Luis Alberto, eh, y los demás, Emilio del Guercio, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los Redondos? Todos somos los Redondos, todas somos los Redondos, digamos, era una especie de container. mm, La banda generaba algo que era eso, una especie de container, una suerte de utopía o de país imaginario, digo, que en todo caso solo se corporizaba en un territorio concreto, digo, cuando tenían los conciertos, pero que después no dejaba de ser una afiliación común para cientos de miles de pibas y pibas, pibas y pibes que sentíamos que formábamos parte de una cofradía, con algunos elementos sobre todo de respeto mutuo y de defensa mutua, que no encontrabas en ningún otro lado, y mucho menos en la política práctica del momento, ¿no?
Sí, y además esto que decías vos de una comunidad en un momento de fragmentación, y eso es un proceso que obviamente en los 90 se dio, digo, barrios privados, el fin de lo público, todo lo que sabemos, y que no dejó de acentuarse en la cultura. Entonces, fenómenos como los de los redondos y las misas son cada vez más raras, cada vez más los consumos están segmentados por clase social, por estatus, o quizás no tanto por clase, pero por tribus, ¿no? Como siento que es muy difícil encontrar ese nivel de junturas extrañas de público como en el caso de Los Redondos y de la lírica del Indio. Y otra cosa que me parece también muy interesante, de que por ahí no lo mencionamos de las letras, es el tema de la máscara, ¿no? El Indio también es un gran maestro de la máscara. Hay muchas más, se multiplican las máscaras, hay también una multiplicidad ahí en el modo quizás de comprender, o sea, yo entendí la multiplicidad del sujeto en la lírica del Indio antes de aprenderlo en Nietzsche o aprenderlo, ¿no? Cuando estudié letras. El tema del sujeto en la lírica de vanguardia, pero bueno, Nietzsche es uno de los grandes filósofos que insiste mucho en el tema de la multiplicidad de yoes en la máscara. Y el indio también es eso, es bueno, se pone apodos, aparecen símbolos animales que uno dice, bueno, Porco Rex es el indio, el alien Duche, ¿no? Aparecen un montón de elementos que uno puede ser el indio, puede ser un personaje, depende de cómo uno lo interprete, pero evidentemente es también una figura, un artista que le gusta la máscara. Que le gusta no esconderse, sino multiplicarse a partir de distintos personajes, ¿no? Como Pessoa, pero nada más que con otros instrumentos que le da también la cultura rock, que, no sé, ahí me parece que también hay algo muy interesante de la lírica, ¿no? Esa multiplicación yoica a mí me resulta muy interesante. Inca, muchísimas gracias. Digo, podríamos seguir hablando Gracias a horas, vos. obviamente, digo, porque, porque el tema es inagotable, Sí. y a uno lo fascina, pero nada, muchísimas gracias por este rato que nos dedicaste. Siempre es un placer conversar con vos. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los que están escuchando. Abrazo grande. Abrazo. Para que recibas tu hamburguesa calientita, fresca y hecha...